Muy buenas a todos. En este video les explicaremos las técnicas e instrumentos de recolección de datos y así conoceremos la diversidad de medios en dirección, recolección y transmisión de información. Y sin nada más que decir, comencemos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Fernando Castro Márquez indica que las técnicas están referidas a la manera como se van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales a través de los cuales se hace posible la obtención de información requerida para la investigación. Instrumento de recolección de información. Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los problemas y extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados. Básicamente, los instrumentos son los medios que se emplean para recoger y almacenar la información, como por ejemplo fichas, formatos de cuestionarios, guías de entrevista, escalas de aptitudes u opinión. Estos llevarán a la obtención de los datos de la realidad y una vez recogidos podrá pasarse a la siguiente fase, el procesamiento de datos, los cuales aparecen en forma de pregunta, es decir, de características a observar, y así se elaborará una serie de instrumentos que serán los que en realidad requiere la investigación u objeto de estudio. Hablemos ahora de los instrumentos de recolección de datos. Entre ellos podemos encontrar el cuestionario. Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones e inapropiadas en otras. Al igual que las entrevistas, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. Selección de formas para cuestionario. Con frecuencia se utilizan ambas formas en los estudios de sistemas. Cuestionario abierto, al igual que las entrevistas. Los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando se quieren conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales. También son útiles al explorar el problema básico. Por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para estudiar los métodos de verificación de crédito. El diagrama de flujo es una representación gráfica de los pasos en proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer un producto. ¿Cuándo se utiliza un diagrama de flujo? Cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo. Este esfuerzo con frecuencia revela problemas potenciales, tales como cuellos de botella en el sistema, pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. Para esto necesitamos identificar las causas principales, que son desarrollar planes para reunir datos, generar teorías sobre las causas principales, discutir la forma de estratificar los datos para el análisis para identificar las causas principales, examinar el tiempo requerido para las diferentes vías del proceso, diseño de soluciones, describir los cambios potenciales en el proceso y sus efectos potenciales, identificar las organizaciones que será efectuada por los cambios propuestos, aplicaciones de soluciones, explicar a otros el proceso actual y la solución propuesta. Y por último, hallamos el diccionario de datos. Los diccionarios de datos son el segundo componente del análisis del flujo de datos. En sí mismos, los diagramas de flujo de datos no describen por completo el objeto de la investigación. Así que si es necesaria una descripción a detalle, el diccionario de datos nos ofrece esta ventaja. Proporciona información adicional, almacena detalles y descripciones de estos elementos. Es una lista de todos los elementos incluidos en el conjunto de los diagramas de flujo de datos que describen un sistema. Para comprender mejor el significado de un diccionario de datos, puede considerarse su contenido como datos acerca de los datos, es decir, descripciones de todos los demás objetos, archivos, programas, informes, sinónimos existentes en el sistema. También es importante conocer las técnicas de recolección de datos. Se dice que son distintas formas o maneras de obtener la información. Ejemplo de estas: la observación directa, el análisis documental, análisis de contenidos, entre otros. La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinará las técnicas a actualizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. Todo lo que va a realizar el investigador tiene su apoyo en la técnica de la observación, aunque utilice métodos diferentes. Su marco metodológico de recogida de datos se centra en la técnica de la observación y el éxito o fracaso de la investigación dependerá de cuál empleó. Ahora bien,
¿Cómo deben ser las técnicas? Debe ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas que ayuden a dirigir, recolectar, conservar y reelaborar y transmitir los datos para predecir el comportamiento de los fenómenos que estamos estudiando, y así serán confiables como estén en relación con factores tales como la consistencia y exactitud de los resultados. Si esta se volviese a aplicar, el resultado debería ser parecido o similar. ¿Cómo deben aplicarse las técnicas de recolección de información? Durante todo el proceso de investigación, tanto para conformar el marco teórico como el marco metodológico. En el caso del marco teórico dependemos más de la consulta bibliográfica y su fichaje, mientras que en el marco metodológico, por ser el trabajo operativo de estructurar las variables, se requiere del manejo de instrumentos más detallados, específicos y diversificados. A continuación expondremos las diversas técnicas de recolección de información. Entrevista. La entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuentes de información. Una entrevista es un diálogo en el que la persona, generalmente un periodista, hace una serie de preguntas a otra persona, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Tipo de preguntas. Preguntas abiertas. Son aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por parte del entrevistado con una gran cantidad de detalles que a juicio del entrevistador son importantes. Preguntas cerradas. En las preguntas cerradas, las respuestas posibles están cerradas al entrevistado, debido a que solamente pueden responder con un número finito, tal como ninguno, 1 o 15. Una pregunta cerrada limita las respuestas disponibles al entrevistado. La encuesta. Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino tener un perfil compuesto de la población. Una encuesta recoge información de una muestra. Una muestra es usualmente solo una porción de la población bajo estudio. Es una técnica para obtener información generalmente de una muestra de sujetos. La información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se le hace la misma pregunta en más o menos la misma manera. Observación. La observación es otra técnica útil para el analista en su proceso de investigación. Consiste en observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Es por la cual el analista participa activamente, actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para conocer mejor su sistema. El propósito de la observación es múltiple. Permite al analista determinar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. Y para finalizar, explicaremos los tipos de observación. El analista puede observar de tres maneras básicas. Puede observar a una persona o actividad sin que el observador se dé cuenta. El analista puede observar una operación sin intervenir para nada, pero estando la persona observada enteramente consciente de la observación. Y puede observar y estar en contacto con las personas observadas. La interrogación puede consistir simplemente en preguntar respecto a una actividad específica o pedir una explicación. La observación puede emplearse para verificar los resultados de una entrevista o bien como preparación de la misma. Bueno, esperamos que les haya